Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, arremetió contra el gobierno y criticó que la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, no les haya comunicado el contenido del Plan Fénix para enfrentar la inseguridad y violencia que se vive en la ciudad. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con el doctor Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, para hablar sobre el Plan Fénix del gobierno. ¿Ayudará a combatir el crimen organizado o no? Le consultamos enseguida. Jean-Paul, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Fausto, por la invitación. Un saludo a la radio, a todos los oyentes, y atento a tus comentarios y preguntas. Ahora, lo primero es conocer qué es y qué contiene el famoso Plan Fénix, porque es una oferta que se ha dicho inicialmente, una oferta sin recursos, pero parece también que es una oferta sin contenido hasta ahora. Mira que todos nos hacemos la misma pregunta, ¿no? No tenemos idea clara sobre un poco el contenido del plan. Y vimos un video en la campaña, ¿no?, donde se mostraba realmente alta tecnología, equipos sofisticados, armamento sofisticado, satélites, drones, pero realmente... Y a eso se refería Aquiles Álvarez cuando decía que esto no tiene que ver con videos tontos. Claro, porque realmente, como te digo, es más un tema de marketing, ¿no es cierto? Es un tema de mercadeo, pero realmente yo no sé hasta qué punto se le puede dar a esto el nombre de un plan, porque un plan debe tener, ¿no es cierto?, objetivos, metas, indicadores, estrategias, un contexto, no solamente decir, ¿no es cierto?, un video sobre equipamiento, sobre tecnología. Un plan no solamente debe abarcar temas tecnológicos, tema de compras, un plan tiene que ser mucho más ambicioso que eso. Entonces me parece a mí que más allá del problema de financiamiento que tiene este plan, entre comillas, es que seguramente aparte del video y de algún otro elemento más, es que no hay nada más. Y por eso es que no lo puede mostrar, porque realmente no existe más allá de eso, simplemente la idea. Es como el tema de las barcazas, ¿no es cierto? Es simplemente una idea, algo que se quiere hacer, algo que se consultó, pero realmente detrás de eso no hay un documento que justifique las barcazas, que explique cómo van a funcionar, durante cuánto tiempo, etcétera. Me parece que esos detalles son los que están faltando. Da la impresión, y no sé si es que es únicamente una impresión de gente con la que he podido conversar, impresión mía también, por supuesto, pero como que el presidente Noboa y su círculo cercano un poco no sabe hacia dónde dirigirse, no sabe qué hacer. Vimos en un tuit que después fue explicado de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, cuando a uno de los interlocutores, de uno de los de las personas con quien intercambiaba mensajes en la red X, le preguntaba, bueno, ¿usted qué haría usted para el tema de seguridad? Y pues los ciudadanos precisamente esperamos que las autoridades nos digan qué es lo que van a hacer, cómo y cuándo, porque no aguantamos más. Entonces, la pregunta es en ese sentido. No sé si tienes la misma impresión de que no hay un norte, no hay una guía. Sí, mira que un poco en otras entrevistas lo he señalado. Me parece a mí que falta todavía política pública. No sabemos cuál es la política pública de seguridad. Es más, mira, el otro gobierno dejó un plan hecho, ¿no es cierto? Puede ser malo, puede ser bueno, pero yo al menos hubiera esperado que el nuevo gobierno diga, mira, hemos de analizar ese plan, las estrategias, indicadores, ejes del plan, y vamos a recuperar esta parte del plan que nos parece interesante, pero eso tampoco se hizo. Entonces, por un lado, lo que hizo el otro gobierno se botó a la basura. Y por otra parte, si tú me preguntas, yo no tengo claridad sobre la política de seguridad del gobierno, sobre cuál va a ser las estrategias que va a implementar. Lo que hay es simplemente anuncios. Las barcazas, el Plan Fénix, vamos a traer gente de Israel, vamos a tener contacto con empresas norteamericanas. Eso es todo, son solamente anuncios, pero no está claro cómo esto se conecta en un plan, cómo se articula en una estrategia, cómo se articula con un escenario prospectivo, con una visión de futuro. Es decir, no hay un direccionamiento estratégico de la seguridad, que es lo que deberíamos tener. Recordemos este famoso plan de Lazo, ¿no es cierto?, que nos presentó en un medio de comunicación, pero no se atrevió a mostrarlo, ¿no es cierto?, diciéndonos, no, ese es secreto. Y está pasando lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué es el Plan Fénix? Nadie lo sabe, es simplemente un video colgado en las redes donde se muestra alta tecnología. Además vino de forma irresponsable, ¿no? Porque no hay cómo comprar eso. Mira que ni siquiera hay plata para pagar los chalecos de la policía. Y así lo denunció Mónica Palencia. Plata para hacer una compra de alta tecnología como la que tiene el Plan Fénix. Es decir, por el momento eso es un sueño inalcanzable. Y por eso la ministra hoy dijo, ¿no es cierto?, es que sí, tenemos cooperación internacional, ayuda financiera, pero
Estamos dependiendo de terceros, que ellos quieran darnos ese dinero, ¿no es cierto? Dependiendo que la Asamblea quiera aprobar una ley y sobre esos montos los vamos a manejar. Pero hasta que eso no pase, Fausto, estamos hablando sobre simplemente castillos en el aire. Y lo deseable sería saber, ser positivas. Y lo deseable sería saber, por ejemplo, para nosotros como ciudadanos, lo mínimo que debería tener un plan Fénix o como se quiera llamar el plan. ¿Qué va a pasar con las cárceles, por ejemplo? ¿Qué va a pasar en las calles? Que vemos todos los días secuestros extorsivos, que vemos todos los días asaltos, que vemos todos los días asesinatos. Las cámaras de seguridad registran todos los días de este tipo de eventos. ¿Qué va a pasar con los grupos de delincuencia organizada, por ejemplo? Los tienen identificados, sí, son tal y cual, son alrededor de 9. Habrán muy seguramente otros que estén germinando este momento, pero ¿qué va a pasar con esos grupos de delincuencia organizada? Nada de eso se ha dicho ni por separado y mucho menos en un llamado Plan Fénix. Sí, mira, es lo que decimos, ¿no? Un poquito, no hay claridad en cómo se está actuando. Mira que han vuelto a hacer los operativos en Durán, estos operativos CAMEX, ¿no es cierto? El tema de armas, pero realmente en el gobierno de Lazo eso no dio ningún resultado. Y entonces, ¿por qué estamos intentando cosas que no han sido positivas para la seguridad en el país? ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo? ¿Por qué y seguimos intentando las mismas cosas, no? Entonces no hay plan, no hay política de seguridad, no hay acciones concretas. El CIE sigue sin director. Mira que yo no sé, no se entiende bien esto. A mí me parece que tal vez el presidente confunde la creación de este centro de inteligencia al cual habla, que tampoco sabemos qué va a hacer ni cómo, a qué se va a parecer esto. Tal vez él piensa que creando este centro tiene que eliminar el CIES, tiene que eliminar la DGI, tiene que eliminar el G2, pero realmente debería ser al revés, ¿no es cierto? Reforzar la inteligencia. Los norteamericanos y refuerza el CIES. Refuerza la DGI, refuerza el G2. Eso ya existe. Él habla, ¿no es cierto?, un centro de inteligencia que tenga, ¿no es cierto?, conexión con el presidente. Pero el CIES ya hace eso. Entonces, ¿por qué vamos a tener otro centro de inteligencia que va a hacer lo que el CIES hace y que además ya está conectado con el presidente? Es decir, no hay claridad en los conceptos, Fausto, de lo que es inteligencia, de lo que es investigación, de lo que es inteligencia estratégica, de lo que es inteligencia operativa y criminal. Me parece que los conceptos de la doctrina no están claros y no tiene ningún asesor que le diga, presidente, mire, esto es inteligencia de Estado, esto es inteligencia operativa, ya existe el CIES, más bien reforcemos la DGI. ¿Para qué este centro de inteligencia? Además, esto es inteligencia, es investigación, es información, ¿qué es exactamente? Me parece que esto no está claro y nadie le está diciendo al presidente que no está actuando de forma técnica. Ahora, y en términos más coloquiales, no se halla el presidente y eso creo que está bastante claro. Ni siquiera ha podido consolidar la conformación de todas las gobernaciones a nivel nacional. En 8 días cambió 4 y hay otros cambios adicionales. No se conforma el CIES, como tú lo has mencionado. El SNAI recién hoy día se ha confirmado Luis Eduardo Saldumbide, que estará al frente del SNAI. Pero todos estos problemas que son de las principales preocupaciones de los ecuatorianos, la seguridad, por ejemplo, hoy por hoy la crisis eléctrica no tiene una solución inmediata, pero ¿qué hacer con respecto, insisto, a un plan, se llame como se llame? ¿Cuáles son los puntos que debería el presidente o su equipo, la gente que está a cargo del tema de seguridad, atacar directamente, ir de frente? Desde hace ya varias semanas está en la presidencia y no vemos una dirección. ¿Hacia dónde debe ir directamente? Mira, el primer paso que debíamos haber hecho es el tema de infiltración. Son los temas de contrainteligencia, porque mira que nos está pasando lo que a Fox le pasó en México en el 2000. Él comenzó la guerra contra el narcotráfico, pero ya cuando él comenzó la guerra todo estaba infiltrado. Los policías, los militares, todos trabajaban para los carteles. Y es lo que está pasando acá. No tenemos ni idea cuánta gente está infiltrada en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la Fiscalía. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es detectar esta infiltración, porque si no estamos claros quiénes juegan con ellos, no vamos a poder combatir nada. Inclusive, mira, Fausto, ¿de qué sentido tiene hablar de estas megacárceles ultra seguras, usando estas frases, estas palabras, ¿no es cierto?, que suenan bonito, cuando realmente las cárceles son manejadas por los carteles? Ellos en esas cárceles van a ser los reyes. Simplemente van a ser cárceles más sofisticadas, pero no vamos a solucionar el problema. Entonces, mira que no estamos siendo claros en lo que queremos porque no hay un norte. Y el norte debería darlo el presidente con sus ministros. Decir, miren, estos 4 puntos son los prioritarios. Temas de infiltración, temas de inteligencia, temas de cooperación internacional, temas, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, el decreto 730 faculta a las Fuerzas Armadas a operar con la policía sin estado de excepción. Pero no estamos viendo esos operativos súper tácticos, especializados, focalizados en las zonas más peligrosas del país. Entonces, realmente son 4 a 5 acciones de impacto rápidas que ellos deberían haber implementado
y que tal vez seguramente hubieran podido mejorar la seguridad, pero lo que estamos es simplemente esperando a que haga el presidente algo, pero pasan los días y no vemos nada. No vemos también autoridades que estén designadas, vemos que recién hoy tiene un director el SNAI, el presidente está de viaje, está en otras partes, pero realmente no hay nada. Ayer estaba encendiendo velas. Dice, evaluemos la política pública de seguridad de estas 3 semanas, no tendríamos nada que evaluar porque no tenemos nada que decir sobre la seguridad, porque realmente nada ha sido hecho. Se sigue repitiendo los patrones de Lazo, estado de excepción, operativos CAMEX, cosas que ya se han intentado sin éxito alguno. Entonces, y además del otro problema, ¿no es cierto? Se vende un plan Fénix muy ambicioso, seguramente muy interesante, muy óptimo en la seguridad, con alta tecnología, pero que no tenemos dinero, ¿no es cierto? Es pero quieras irte a Dubái. Con todo lo que vemos, ¿crees que realmente sea un plan interesante, sea un plan ambicioso o estamos un poco soñando quizá? Es que es lo que te digo, Fausto. No tiene sentido que tú hagas un plan, ¿no es cierto? Es como es lo que te digo, ¿no es cierto? Es como que yo digo, este año me voy a Dubái, pero realmente mis cuentas, mis finanzas me dicen que realmente me alcanzaría para irme a Cali, con suerte. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo haga un plan que se llame Dubái cuando realmente no tengo los recursos para eso? Entonces, en la teoría, el plan suena interesante, ¿no es cierto? Todo el equipamiento de la policía, los cascos, los drones, ¿no es cierto? Los satélites, el armamento, suena genial. Pero en la realidad que tenemos actualmente en el país, donde no ni siquiera hay plata para los sueldos del servicio, servidores públicos, pensar en eso realmente es fantasioso, es irrealista. Y deberían ellos decirnos, ¿saben qué? El plan Fénix, nos equivocamos, ¿no es cierto? En la campaña era lo que soñábamos, era el sueño que le queríamos dar al Ecuador, pero realmente actualmente, como están las finanzas, tenemos que bajar a un plan Cóndor. Ya no se llama Fénix, ahora se llama un plan Cóndor, porque realmente las finanzas nuestras no están para ese plan tan ambicioso, que puede ser muy bueno, que realmente sería muy eficiente, a menos que el presidente nos diga, verán, no se preocupen, en un mes más, la cooperación de la Unión Europea, el gobierno norteamericano, el gobierno israelita van a poner la plata necesaria y miren, aquí están los fondos que van a destinar. Son tantos cientos de millones de dólares que van a llegar al país dentro de un mes. El problema es que desde el gobierno se comunica muy poco, el presidente habla muy poco y cuando habla nos deja ciertas pastillitas y con esto quiero terminar, Jean-Paul. Por ejemplo, esta famosa carta de este supuesto acuerdo de paz, de este acercamiento que hacen, o supuesto acercamiento, porque no ha habido tampoco una confirmación de cuál es el plan, si hay o no una conversación previa de este acuerdo de paz con los Lobos. Hablaban, por ejemplo, en esta carta que le enviaron al presidente, que él mismo la reveló. ¿Tiene algún propósito esto? ¿Hay una opción de que el gobierno se siente a la mesa con estos grupos, con los líderes? Mira que esto fue mal manejado, ¿no? Él nunca debió hacerlo público. Primeramente, él debió justamente basarse en servicios de inteligencia y pedirles, ¿no es cierto?, la confirmación de la carta, de quién había sido, qué intereses tienen, mandar emisarios, es que se quería de forma, digamos, muy reservada. Y únicamente ya cuando la cosa hubiera estado súper clara, decir, ¿saben qué, ecuatorianos? Tenemos un grupo que quieren, no solamente un grupo, varios quieren negociar, y vamos un poco a asesorarnos con Petro, con la gente de Colombia que están tratando el tema de la paz total, y de ellos vamos a recibir cooperación internacional para tratar de negociar una paz, porque lo que se negocia es la paz, Fausto. No se negocia corredores, no se negocia preventas, como hizo Bukele en El Salvador. En este caso lo que se intenta es pacificar al país. Si el objetivo que tenía esto podría haber sido interesante si el gobierno nos decía, miren, hay una opción de pacificar el país. Ok, podemos pacificar, de acuerdo. Entonces eso implica, ¿no es cierto?, un tema de transparencia, ¿no es cierto? Vamos a transparentar el proceso, van a haber unos emisarios de parte de ellos, de parte de nosotros. Nos vamos a sentar a dialogar sobre cómo pacificar el país. Pero mira que nada de eso se hizo. El presidente simplemente lanzó esta información y dijo, suena interesante, la vamos a estudiar, pero realmente estuvo mal manejado esto porque no se debió tratar de esta forma. A mí, si tú me preguntas qué fue esto, simplemente este grupo criminal, si es que ese lo envió, eso habría que confirmar, simplemente le estaba midiendo el aceite al presidente. Simplemente querían ver cómo él respondía, qué es lo que él hacía. Y mira que inclusive a un punto de ser un poco pretencioso, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que tú como presidente, estando días en el cargo, tú puedas pensar que simplemente por estar unos días en el gobierno, ya los grupos armados se van a comenzar a desarmar y van a comenzar a pedirte negociar, cuando realmente no les has atacado? Ellos no han sido debilitados, ellos no hemos eliminado a sus integrantes, no hemos eliminado sus financiamientos.
Tú cuando entras a negociar es porque tienes el poder, porque le has debilitado al otro. El otro debilitado, como se siente debilitado, dice, por favor, negociemos, porque me doy cuenta que tú me estás ganando y me vas a ganar. Pero claro, lamentablemente... Pero a días de posesionado, nada de esto ha sido hecho. Entonces, ¿por qué van a negociar unos grupos que tienen el poder? ¿Por qué van a negociar unos tipos, no es cierto, que controlan zonas del país? No tiene sentido. Creo Entonces, que estamos si más preocupados de cuando... Me quedé más preocupado de cuando inició la entrevista. En todo caso, esperemos que el Plan Fénix se revele algo del contenido, que exista el Plan Fénix y que haya acciones concretas por parte del gobierno. Jean-Paul, como te digo, un plan es un plan. Objetivos, estrategias, metas, indicadores, es un documento físico. No es un video. No es un video lleno de fantasías. No es simplemente tecnología. Es algo mucho más ambicioso y tiene mucho más condumio, ¿no es cierto? Contenido que simplemente un video. Y eso es lo preocupante. ¿Es solo un video? ¿O hay realmente un documento técnico que avale todo esto? Eso esperamos un poco más, sin duda, por parte del presidente de la República. Jean-Paul, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Un saludo a la audiencia y gracias por la invitación nuevamente. Gracias nuevamente. Ha sido Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, hablando sobre el hasta ahora incierto Plan Fénix del gobierno nacional, que no ha pasado a ser un video con algo de fantasía también, según incluso lo ha confirmado el propio alcalde de Guayaquil, quien ha dicho que se trata de videos tontos y no hay nada en concreto, que falta madurez, que falta aterrizaje y también un poco de realidad al gobierno. En eso coinciden analistas y autoridades que hasta ahora no ven de qué se trata el famoso Plan Fénix. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.